La historia de Grecia está a punto de desplegarse, y esta no comienza con ejércitos ni con filosofías, sino con un relato de dioses y gigantes, de caos y orden. Continuando con nuestra serie Buscando la Verdad, el tiempo nos estaciona en la antigua Grecia, entre dioses y héroes. El universo emergió de un caos primordial, hasta que Cronos y los titanes gobernaron el mundo, pero Zeus, el hijo traicionado, los derrocó, estableciendo el panteón de los olímpicos, dioses que reflejaban las pasiones y miserias humanas. Según la mitología griega, la vida en la tierra comenzó en un desorden primigenio, un abismo infinito conocido como caos. No había tierra, ni mar, ni cielo, solo un vacío sin forma. Pero de este desorden emergieron las primeras deidades primordiales, fuerzas cósmicas que darían orden al mundo como lo conocemos. Del caos surgieron Gea, la tierra, madre de todos los seres vivos; Urano, el cielo que la cubrió con su inmensidad estrellada; Erebo, la oscuridad que gobernaba los rincones más profundos del universo; Nix, la noche que extendió su manto sobre todo lo existente. Gea, poderosa y fértil, dio vida a montañas, ríos y mares. Luego creó a Urano como su compañero y juntos concibieron a los titanes, los gigantes que dominarían el cosmos antes de la llegada de los dioses del Olimpo. Entre ellos, Cronos, el titán del tiempo, se rebeló contra su padre Urano, lo destronó y gobernó el mundo con firmeza. Pero la historia no terminó allí. Cronos, temeroso de que sus hijos lo destronaran como él hizo con su padre, devoró a cada uno al nacer, hasta que su esposa Rea logró salvar a Zeus, quien creció en secreto y, cuando llegó el momento, desafió a Cronos en una guerra colosal. Zeus y los dioses olímpicos se alzaron contra los titanes en la Titanomaquia, una batalla que sacudió los cielos y los mares. Al triunfar, Zeus estableció su reinado sobre el cosmos y asignó a sus hermanos el dominio de distintos ámbitos. Le otorgó el poder total a Poseidón sobre los mares, a Hades sobre el inframundo, a Zeus sobre el cielo y los dioses. Con el mundo en orden, los dioses moldearon a los primeros humanos y les otorgaron conocimiento y fuego, gracias a Prometeo, el titán que desafió a los dioses para ayudar a la humanidad. En la mitología griega, el primer hombre no fue creado por un dios olímpico, sino por un titán rebelde, Prometeo, el benefactor de la humanidad. Cuando los dioses del Olimpo se establecieron como gobernantes del cosmos tras derrotar a los titanes, Zeus, el supremo entre ellos, encargó a Prometeo y su hermano Epimeteo la tarea de formar las criaturas de la tierra. Epimeteo trabajó rápido, otorgando habilidades a los animales: velocidad, garras afiladas, alas para volar, piel gruesa para resistir el frío. Pero cuando llegó el turno del hombre, todos los dones ya habían sido distribuidos. Aquí es donde Prometeo, astuto y compasivo, decidió intervenir. Moldeó al primer hombre con arcilla, dándole forma inspirada en los propios dioses. Lo hizo a imagen divina, no como bestia, sino como un ser capaz de razonar y crear. Pero aún era débil, indefenso, condenado a vivir bajo el dominio de los dioses, sin medios para progresar. Desafiando a Zeus, Prometeo robó el fuego sagrado del Olimpo y lo entregó a los humanos. Con él, aprendieron a forjar herramientas, cocinar alimentos y protegerse del frío. Fue el fuego del conocimiento, la chispa que los diferenciaba de los animales. Pero Zeus no toleró el desafío. Furioso por la desobediencia de Prometeo, lo condenó a un tormento eterno, encadenado a una montaña donde un águila devoraba su hígado cada día, solo para regenerarse cada noche. Solo siglos después, Hércules lo liberaría en uno de sus legendarios trabajos. De esta historia hablamos más adelante. Así, la humanidad nació no por gracia divina, sino por rebelión y sacrificio. Fue el precio de la libertad, de la ambición y del pensamiento. En la mitología griega, el hombre no es un súbdito de los dioses, sino un testimonio de la eterna lucha por el conocimiento. De aquí nace otra historia griega que ha trascendido a través de las eras, la de Pandora, la maldición de la curiosidad y la venganza de los dioses. Cuando Prometeo robó el fuego sagrado para entregárselo a los hombres, Zeus, furioso por la desobediencia, planeó una venganza que no castigaría solo al titán, sino a toda la humanidad.
No bastaba con una tortura eterna de Prometeo en la montaña, donde su hígado era devorado por un águila cada día. Zeus quería un castigo que perdurara para siempre entre los mortales. Así, ordenó a Hefesto, el dios de la forja, crear a una mujer excepcional, una criatura de belleza incomparable, pero con un destino oscuro. Hefesto moldeó su cuerpo con arcilla divina y le dio vida. Pandora, como la llamaron, recibió dones de los demás dioses. Afrodita le concedió el encanto irresistible. Hermes le otorgó la astucia y la elocuencia. Atenea le enseñó el arte del tejido y la paciencia. Hera le infundó la curiosidad insaciable, el ingrediente esencial de su tragedia. Pero junto con sus dones, los dioses pusieron en sus manos un objeto siniestro, una caja cerrada que jamás debía abrir. Sin explicaciones ni advertencias claras, se la entregaron como un regalo prohibido. Pandora fue enviada a la tierra como esposa de Emeteo, el hermano de Prometeo. Pese a las advertencias de su hermano de no aceptar regalos de Zeus, se dejó llevar por la belleza de Pandora y la recibió con alegría. Los días pasaron, pero la caja permanecía en la habitación. Pandora no podía evitar pensar en su contenido. ¿Por qué no debía abrirla? ¿Qué secretos contenía? La curiosidad sembrada en su alma por los dioses crecía como un veneno lento. Hasta que una noche, incapaz de resistir más, levantó la tapa. En un instante, el mundo cambió para siempre. De la caja escaparon todos los males de la humanidad: la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, la guerra, la desesperación, la traición, la codicia. Eran sombras invisibles que recorrieron el mundo, susurrando a los corazones humanos, condenándolos a una existencia de dolor. Pandora intentó cerrar la caja, pero era demasiado tarde. Sin embargo, cuando la tapa finalmente volvió a cerrarse, un sonido tenue emergió desde su interior. Pandora miró dentro y vio que algo había quedado atrapado en el fondo: la esperanza. Aunque los males ya estaban en el mundo, la esperanza también existía y sería el consuelo de los hombres en medio de la oscuridad. Así, Zeus se vengó de Prometeo y de toda la humanidad, asegurando que los mortales jamás vivirían sin sufrimiento. Pero su castigo tenía una ironía. Aunque los hombres conocían la miseria, también tenían el poder de resistirla, de levantarse después de la caída, de seguir luchando pese al dolor. La historia de la caja de Pandora es más que un mito, un reflejo del destino humano, atrapado entre la tragedia y la posibilidad de un nuevo amanecer. Otra de las historias griegas conocidas es la de Hércules, el héroe de la fuerza y la redención. La historia de Hércules, Heracles en griego, es una de las más fascinantes y emblemáticas de la mitología griega. Su vida fue marcada por los sufrimientos, la gloria y el destino trágico de los héroes que desafían a los dioses. Según la leyenda, Hércules nació del romance prohibido entre Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal. Desde el principio, Hera, esposa de Zeus, lo odiaba y juró hacer de su vida un tormento. Cuando era solo un bebé, envió 2 serpientes para matarlo en su cuna, pero el pequeño Hércules, con una fuerza sobrenatural, las estranguló con sus propias manos. Desde joven, su fortaleza era legendaria, entrenando en combate, estrategia y filosofía. Se convirtió en el guerrero más temido, pero su mayor tragedia vendría cuando Hera, celosa de su existencia, lo condenó a un ataque de locura en el que asesinó a su esposa e hijos sin darse cuenta. Destrozado por su crimen, buscó redención en el oráculo de Delfos, quien le dijo que debía servir al rey Euristeo y cumplir 12 trabajos imposibles conocidos como los 12 trabajos de Hércules. Matar al león de Nemea, la fiera con piel impenetrable, derrotar a la hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas, capturar al ciervo de Serinia, veloz y sagrado, atrapar al jabalí de Erimanto, un monstruo furioso, limpiar los establos de Augías llenos de desechos acumulados por años, ahuyentar a las aves de Stínfalo, unos seres con plumas metálicas, capturar al toro de Creta, la bestia salvaje, robar las yeguas de Diomedes que devoraban carne humana, tomar el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, robar el ganado de Gerión, un gigante de 3 cuerpos, tomar las manzanas doradas del jardín de las Erépides, frutos sagrados, capturar a Cerbero, el guardián del inframundo,
Cada uno de estos desafíos era mortal, pero Hércules los superó con fuerza, inteligencia y astucia. Sin embargo, su sufrimiento no terminó con los trabajos. Después de muchos años de hazañas, Hércules encontró el amor en Deianira, pero su destino le jugaría otra mala pasada. Una túnica envenenada, entregada por engaño, quemó su piel con un dolor insoportable. Sabiendo que la muerte era inminente, construyó su propia pira funeraria y se lanzó al fuego. En ese momento, Zeus intervino. Hércules no debía morir como un simple mortal. En recompensa por sus sacrificios, el dios lo elevó al Olimpo, donde fue aceptado como un dios inmortal. Su historia inspiró a generaciones de griegos y su imagen aparece en templos, esculturas y relatos heroicos. Mientras los mitos alimentaban el espíritu de su pueblo, las primeras civilizaciones griegas tomaban forma. La cultura minoica en Creta florecía con su impresionante palacio de Cnosos y sus rituales sagrados. Luego, los micénicos, feroces guerreros, dominaron el Egeo, con reyes que inspiraron las epopeyas que definirían el alma griega, como Agamenón, quien lideró la expedición a Troya en busca de gloria y venganza. Tras la caída de los micénicos, Grecia entró en su edad oscura. Ciudades fueron abandonadas, el comercio decayó y una escritura se perdió. Pero de las cenizas emergió algo nuevo. De pequeños asentamientos surgieron las polis, ciudades de estado independientes, cada una con su propio destino. Atenas floreció con su democracia, donde ciudadanos debatían el futuro de la ciudad en el ágora. Esparta, en contraste, se convirtió en una máquina de guerra, donde los niños eran entrenados desde la infancia para la gloria en la batalla, y en todas ellas se gestaba el espíritu indomable de los griegos, amantes de la libertad, de la razón y de la belleza. Si Grecia tuvo un momento de esplendor, fue en el siglo V a.C. Atenas, liderada por Pericles, vivió su época dorada. El panteón se alzaba como símbolo del poderío helénico. Sócrates desafiaba las mentes en la plaza pública. Fidias tallaba esculturas que parecían respirar vida. Pero no todo era paz. Desde el este, los persas avanzaban con su infinito ejército. Darío y luego Jerjes querían someter a Grecia. En Maratón, los atenienses, en inferioridad numérica, rechazaron a los persas. En las Termópilas, 300 espartanos, liderados por Leonidas, resistieron hasta la última gota de sangre, permitiendo que Grecia se reorganizara y venciera en Salamina. La victoria aseguró que la cultura griega perdurara, un legado que seguiría inspirando a generaciones. Pero los griegos no estaban satisfechos con su mundo. Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia, soñaba con conquistar tierras más allá de lo conocido. Con apenas 20 años, derrotó a los persas y marchó hasta Egipto, luego hasta la India. Su ejército conquistó todo lo que el sol podía iluminar, pero su ambición tenía un costo. Sus generales comenzaron a conspirar, sus soldados añoraban el hogar. Alejandro murió joven, con su imperio fragmentándose en guerras civiles, y aunque su reino se desmoronaba, su legado quedó grabado en la historia. La antigua Grecia no cayó de un solo golpe, el resultado de siglos de conflictos internos, traiciones y guerras interminables. Después de la gloria de la época clásica, cuando Atenas y Esparta vencieron a los persas en batallas como Maratón y Salamina, Grecia debía haber disfrutado de su victoria, pero en lugar de la unidad surgió la rivalidad. En el 431 a.C., Atenas y Esparta se enfrentaron en la Guerra del Peloponeso, una lucha devastadora que duró casi 30 años. Atenas, la cuna de la democracia, cayó ante Esparta, y con ella, la gran cultura que había iluminado el mundo. Pero Esparta tampoco pudo sostener su dominio, y pronto, Grecia quedó dividida en facciones, cada polis luchando por su propio beneficio. En el siglo IV a.C., Grecia estaba debilitada. Fue entonces cuando Filipo II de Macedonia, un rey astuto y feroz, unificó las ciudades griegas bajo su dominio. Pero no fue hasta su hijo, Alejandro Magno, que Grecia resurgió momentáneamente como potencia. Alejandro expandió el dominio griego por todo el mundo conocido desde Egipto hasta la India. Pero su imperio no era realmente griego, era una mezcla de culturas, y tras su muerte en 323 a.C., se fragmentó. Grecia perdió su independencia nuevamente, y los generales de Alejandro lucharon por sus tierras en guerras interminables.
La muerte de Alejandro Magno es uno de los grandes misterios de la historia. El gran conquistador, quien habría extendido su imperio desde Grecia hasta Egipto, Persia e India, falleció en Babilonia en el 323 a.C., pero las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Tras años de campañas militares, Alejandro había regresado a Babilonia y estaba preparando nuevas conquistas, quizás hacia Arabia. Sin embargo, durante un banquete y celebraciones, cayó repentinamente enfermo. Su salud se deterioró rápidamente y tras días de agonía, con fiebre intensa y debilidad extrema, finalmente murió a los 32 años. Hasta hoy se discuten las posibles causas de su muerte. Algunas teorías sugieren que pudo haber muerto de fiebre tifoidea, malaria o una infección pulmonar, enfermedades comunes en la región. Existe la sospecha de que fue asesinado con veneno, quizás por un rival dentro de su círculo de generales, que temía sus ambiciones. Sin embargo, los efectos del veneno no suelen durar tantos días, lo que hace esta hipótesis menos probable. Algunos estudios modernos especulan que Alejandro pudo haber sufrido un trastorno autoinmune, lo que lo dejó paralizado, lo que explicaría que su cuerpo no mostraría signos de descomposición durante días después de su muerte. Antes de morir, cuando sus generales le preguntaron a quién debía pasar el reino, Alejandro respondió: al más fuerte. Sus palabras desataron décadas de guerras entre sus sucesores, los diádocos, quienes dividieron su imperio en fragmentos. Su legado, sin embargo, nunca murió. Su nombre sigue resonando en la historia como el mayor conquistador de la antigüedad. Con Alejandro muerto, Grecia se debilitó. Roma, la nueva potencia del Mediterráneo, avanzó. Tras la conquista de Corinto en el 146 a.C., Grecia dejó de ser independiente, pero su espíritu nunca murió. Los romanos, fascinados por la cultura griega, no querían destruirla, pero tampoco la dejarían libre. Después de décadas de conflictos, los romanos conquistaron Corinto, la última gran resistencia griega. Con ello, Grecia dejó de ser un estado independiente y pasó a formar parte del Imperio Romano. La cultura griega fue absorbida por los romanos, quienes adoptaron su filosofía, su arte y su arquitectura, pero el pueblo griego quedó sometido. Aunque Grecia cayó políticamente, Roma, en lugar de destruirla, la inmortalizó. Su caída no fue realmente un final, sino el comienzo de una historia que nunca dejará de contarse. Grecia no desapareció, se transformó y en cada rincón del mundo aún susurra su grandeza. Lo griego se convirtió en el alma del mundo occidental. Hoy caminamos entre ruinas y aún susurran historias. En los tiempos de Atenas, en las playas de Esparta, en la sombra de los grandes pensadores, porque Grecia no cayó, sigue viva en cada idea, en cada palabra, en cada sueño de libertad. Grecia no fue solo una civilización, fue el nacimiento del pensamiento del arte. Su historia es nuestra historia y su legado es eterno. Hasta aquí la historia de Grecia. Nuestra próxima parada será en la antigua Roma, desde su inicio hasta su caída. Recorreremos en minutos lo que por milenios ha sido el imperio más grande de todos los tiempos. Espéranos en otro capítulo de Buscando la Verdad.